salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria en las batallas del Señor. Oh, 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 Hola hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes que nos estén mirando. Nuevamente nos encontramos este día miércoles para adorar una vez más al Señor y aprender de su palabra. Ahí donde estén, les mando un gigante abrazo a la distancia. Los queremos mucho. Ojalá que podamos vernos pronto en nuestra iglesia. Y eso, hermanos. Vamos a orar al Señor. Ahí donde esté, cierre sus ojitos y oramos. Dios amado, te damos gracias por un nuevo día que tú nos has dado, Señor. Renueva siempre nuestras fuerzas si estamos cansados, si estamos con mala salud, Señor amado, que tú eres el único que nos puede, Señor, que nos puede sanar de toda enfermedad, de toda angustia. Tú eres el único que nos da el ánimo para seguir adelante.
comenzamos en esta reunión, Señor, de día miércoles, en tu nombre santo. Amén. Y cantamos al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Porque habré de temer, el Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 proclamaré, soy vencedor. Oh, 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 Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 ahí donde esté, denle un fuerte aplauso al Señor. Nuevamente, hola hermanos, hermanas, a los que se estén conectando, a la hermana Janet, a María José, a la Mima, a Pía, a Jordan,
Qué sorpresa tenerlo nuevamente acá. A la hermana Laura, muchas bendiciones. Espero que estén bien todos. Hermanos, hermanas, no importa si hubieron algunas fallas técnicas, igual adoramos al Señor. Con música o sin música, adoramos al Señor igual. Amén. Así que yo creo que ahí se arregló la música. Eso, ahí sí. Aunque canten puro móvil. Canto igual, pero para el Señor. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Sigamos cantando al Señor. No, mejor no. ¿Mejor no? No. Uy, me dice Después- producción que por ahí no cantemos más. Es que el pastor necesita tiempo hoy día para el tema, por eso. Ah, ya. Entonces, Damos el paso al pastor. sí, pucha, yo quería seguir cantando. A la muerte sobre el trono se siempre. Hola hermanos, ¿cómo están? Una vez más, ¿cierto? El Señor nos permite poder estar juntos para hoy día compartir la palabra del Señor y estudiar, ¿cierto? El libro de Apocalipsis, que como ya han visto en los primeros capítulos, o en este primer capítulo que hoy vamos a finalizar recién, después de esta tercera clase, nos da una visión mucho más amplia de lo que nosotros podemos creer que tiene el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Pero antes de ello vamos a orar y vamos a pedir nuevamente al Señor que guíe nuestros pensamientos. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta tarde, rogando Dios una vez más que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, guíe nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras miradas, todo lo que somos, Señor, hoy día una vez más. Seamos llenos de tu Espíritu Santo, que Él tome el control de nuestras vidas y podamos hoy día una vez más, Señor, disponer todo nuestro ser en atención a tu palabra y el nombre de Jesucristo sea glorificado en nosotros, porque ese es el tema esencial del libro Apocalipsis, Cristo glorificado. Padre amado, lo pedimos todo a través del dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, los voy a invitar, ¿cierto?, a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, en el versículo 9. Libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y vamos a iniciar, ¿cierto?, el estudio de hoy del libro Apocalipsis de los versículos 9 al 20 sobre la visión que tiene el apóstol Juan, ¿cierto?, sobre el Hijo del Hombre. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Juan describe, ¿cierto? Describe la visión que tuvo de Cristo glorificado. Y ya veíamos, ¿cierto?, al inicio de la primera clase que ese es el tema principal. Acá la visión no tiene que estar puesta en los hechos futuros, no tiene que estar puesta sencillamente, ¿cierto?, en los hechos como tal que rodean a la vida de Juan, ¿cierto?, exiliado en Patmos, sino que tiene que ver sencillamente con el hecho de presentar a través del libro de Apocalipsis de principio a fin al Cristo glorificado, no ya un Cristo martirizado, no un Cristo crucificado, no un Cristo que ha muerto, ¿cierto?, sino a un Cristo que está en plenitud y en gloria, lo que Él era desde antes de la fundación del mundo. No olvidemos, hermanos, que todo el contexto de la vida de Juan está rodeado de persecuciones, ya bajo el Imperio Romano. Recordemos que los cristianos eran considerados rebeldes por su negativa a reconocer al César como su autoridad suprema y también por no ofrecerle la adoración obligatoria y todo tipo de pleitesía hacia su nombre. Más encima que ellos rechazaban los cristianos desde el principio todo tipo de idolatría. Creo que esto es muy discordante y está muy lejos de lo que hoy día los cristianos no somos. Hoy día los cristianos reclamamos derechos, hoy día los cristianos reclamamos ciertos privilegios, pero los cristianos en esa época no reclamaban ni derechos ni privilegios. Ellos lo que reclamaban, y más que reclamar, proclamaban la salvación que había en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Los cristianos se ganan el odio de todas las religiones en la época. ¿Por qué razón? Porque peligran los negocios de todos estos mercaderes de la fe que había en esa época,
y obvio por la disminución de la venta de animales, ¿cierto?, para los sacrificios, o de los ídolos que artesanos habían construido para ciertos cultos y adoración de sus dioses. En un principio los cristianos también eran considerados como parte del judaísmo, pero el judaísmo hace una separación tajante de los cristianos y por eso comienza una persecución muy fuerte hacia los cristianos. O sea, estamos hablando del contexto en el cual Juan está escribiendo esta carta. Los cristianos no participaban de las festividades paganas y condenaban todos los actos inmorales. A la vez predicaban, y esto quizás era una de las razones más fuertes por las cuales el Imperio Romano rechaza a los cristianos, es porque eran considerados, o los cristianos consideraban que todos los hombres, sin exclusión, hombres y mujeres, eran considerados iguales ante Dios. Y eso, de alguna manera, asustaba al Imperio Romano porque podría provocar una rebelión de los esclavos. ¿Ya? Y hay innumerables de otras razones, pero estas son algunas de las más relevantes. No olvidemos que el emperador Nerón comienza las primeras persecuciones oficiales contra el cristianismo en Roma. Pero esto no queda aquí. Los siguientes emperadores extienden, ¿cierto?, la persecución por todo el imperio. Ya recordemos que el Imperio Romano abarcaba todo lo que es Europa, todo lo que es Asia Menor y todo lo que es el norte de Alejandría, lo que hoy día sería el norte de Egipto. Entonces, de alguna manera, en este contexto en el que Juan está escribiendo, ¿cierto?, o presencia la visión del Hijo del Hombre, muchos cristianos habían sido muertos ya en el momento en que Juan es exiliado a la isla de Patmos. Juan no es exiliado sencillamente por una razón de haber robado o por la razón de evadir impuestos. Él es exiliado a la isla de Patmos, uno de los mayores castigos junto con la crucifixión, debido a que él era cristiano. Y él es desterrado a esta isla de Patmos, ¿cierto? Y de alguna manera los cristianos también tienen la esperanza que el Señor venga en ese momento a establecer el reino del mundo, y por eso que son capaces en ese momento de dar la vida por el Señor. Ahora, ante este escenario es que los cristianos comienzan a tener temor, comienzan a tener miedo, porque saben que lo que se les espera es la muerte. Qué diferente, qué lejanos estamos nosotros de esos días, hermano. Quizás en Occidente, porque si miramos a Oriente, si miramos en los países donde el cristianismo es el 1%, como los países budistas o los países islámicos, los cristianos ahí son capaces de dar su vida por el Señor. Muchos de ellos mueren apaleados, apedreados, o mueren sencillamente quemados, solamente porque fueron capaces de negar su vida hasta la muerte por causa del Señor. Por eso es que esta visión que va a tener el apóstol Juan va a dar ánimo no solo a él, sino a todos los cristianos de la época, ¿ya? Porque algunos también dicen, ¡oh, qué tremenda la visión que tuvo Juan! Pero el Señor no se presenta a él simplemente para que Juan quede atónito, apesadumbrado, ¿cierto?, estupefacto por la visión que tiene el Señor, porque él ve ahora que no es el mismo que él conoció, sino que el Señor se presenta con el motivo esencial de animar a toda la iglesia que está siendo perseguida en esa época. Y fíjense que si vamos al versículo 9, dice, yo Juan, dice ahí, yo Juan, vuestro hermano. Eso es lo que dice, yo Juan, vuestro hermano. ¿Qué es lo que hace Juan? Él se identifica solo como el hermano, impidiendo colocarse en un plano superior a los demás. O sea, hasta en eso vemos las características que tienen los apóstoles bíblicos, que no eran personas que se exaltaban a sí mismos, que no se enseñoreaban, ni alardeaban de cuántas iglesias o número o cantidad de personas tenían, sino que todo lo contrario, ellos se sentían el más inútil o quizás el más indigno de los siervos del Señor. Y solo se identifica como hermano. Y habla también y luego dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, el solo hecho de considerarse hermano ya le traía a él problemas, porque al hablar que eran hermanos en la fe significaba que iba a correr la misma suerte que los demás. ¿Pero en qué? En la tribulación. Y aquí es importante entender que él dice, soy copartícipe. O sea, estamos en igualdad de condiciones, estamos participando de la misma tribulación, que es la que van a sufrir estas 7 iglesias que están en Asia. Esta tribulación obviamente no se refiere a la gran tribulación
que va a ser anterior a la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, sino que tiene que ver con los sufrimientos y dificultades que ocurren a todos los creyentes por causa de Cristo. Si no estamos sufriendo, y esto lo aprendí hace muchos años atrás en la iglesia en la que yo nací, el pastor siempre nos decía, si su vida está muy tranquila, si las aguas están muy quietas hace tiempo, es que algo está haciendo mal. Porque no puede ser posible que un cristiano que vive en la fidelidad al Señor no tenga problemas, no tenga persecuciones. Luego dice, en el reino. Y aquí hace una referencia al reino que seguramente debamos interpretarla, ¿cierto? Como la manifestación final del Señor Jesucristo. Y es lo que leía en muchos comentarios bíblicos, ¿cierto? Respecto a esta, en el reino. El día en que el Señor vendrá a juzgar a sus enemigos, ¿cierto? Y Él se siente definitivamente en el trono a reinar de forma visible ante todo el mundo. Luego dice también otro elemento, habla en la paciencia de Jesucristo. O sea, dice el apóstol Juan, soy partícipe en la tribulación, soy partícipe en el reino y también soy partícipe en la paciencia. ¿Y en qué se refiere en la paciencia? Y ahí viene añadido a quién, en la paciencia de Jesucristo. Y esto tiene que ver con algo importante. Las tribulaciones son las que vivimos en el presente, hermano. El reino es el que va a venir en el futuro. Pero la paciencia es la que debemos tener hoy en el presente una vez más. El Señor nos exhorta, hermano. El Señor nos exhorta a que la paciencia es perfeccionada en la prueba, en la tribulación. Ninguna de las situaciones del presente, ninguna de las aflicciones del presente son comparables a la gloria venidera, expresa la palabra del Señor. Entonces, como cristianos, constantemente somos tentados, hermano, a querer escapar del sufrimiento. Pensamos que la vida del cristiano es solo de sumo gozo, hermano. Que la vida del cristiano es solo de placer y de deleite en esta vida. Cuando nos olvidamos, hermano, que el Señor mismo dijo que no hiciéramos riquezas en la tierra, ¿cierto? Porque iban a ser corrompidas. Nosotros debemos hacer tesoro en los cielos, porque nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero y sumo y completo gozo está en la persona de Jesucristo, pero en el momento que Él nos venga a buscar, el momento en que estemos en la boda del Cordero de Dios. Entonces, algunos cristianos no quieren vivir aflicciones, caemos en el mismo círculo mundanal, ¿cierto? Incluso hoy en día lo que más se predica, por darle un término, lo que predica la psicología moderna a través de todas estas teleterapias, ¿cierto? A raíz de la pandemia, es que el autocuidado, la autosuperación y todo es el auto, es como yo enfrento la vida, es como desde mi interior saco fuerza. Hermano, si una persona no tiene a Cristo en su vida, jamás va a conocer la verdadera paz, el verdadero gozo y la verdadera alegría que solo Dios puede dar. Por eso debemos tener cuidado también, porque cuando se habla de la paciencia de Jesucristo, los hijos del Señor, todos los hijos del Señor, tenemos que ser probados y vamos a vivir tribulaciones. Y aún no estamos viviendo con mayor fuerza las tribulaciones, pero ya vemos hoy nuevamente al enemigo como en el silencio de una pandemia sigue actuando, ¿cierto?, a través de distintos organismos internacionales para ir en contra de la palabra de Dios, y que esto de alguna manera vaya acercando más a los cristianos para que no hablen, para que no prediquen, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice también luego que él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Patmos es una isla pequeña, hermano, en el archipiélago, como le llaman ahí, del Dodecaneso, en el mar Egeo. Y tiene forma de media luna y tiene alrededor de 12 kilómetros de extensión. Y debido a su situación geográfica y a su topografía, el gobierno romano lo utilizaba, ¿cierto?, como un sitio ideal para desterrar a criminales. Esto lo expresa, por ejemplo, el historiador romano Tácito. Y él decía que el destierro a tales islas era una forma común de castigo en el primer siglo. Ahora, no olvidemos que Juan no está ahí por un crimen, no está por un delito. Él está ahí por causa del Señor, y desde ese lugar Dios va a revelarse, ¿cierto?, en la persona de Jesucristo,
para animar a los hermanos que están en la iglesia de Asia, que se mantengan firmes. Y no lo hace desde una posición cómoda, hermanos, ni segura, sino que él estaba corriendo la misma suerte que los hermanos que él está animando. Ahora, muchos creyentes en diversas partes del mundo, como les decía hace un momento atrás, están sufriendo. Basta con que usted vea en un video en YouTube, ¿cierto? Lo que nunca verás en televisión, creada por una iglesia cristiana evangélica, ¿cierto? De la ciudad de Neuquén, en Argentina. Y el hermano finaliza, después de mostrar imágenes tremendas de cristianos en África o en India, hermanos, golpeados, quemados por causa del Señor, le dice, así como has visto este video por 3 minutos, ¿será posible que durante 3 minutos tú puedas orar por todos los hermanos que en este mismo instante están muriendo por Cristo? Y es una muy buena pregunta, hermanos, porque nosotros en Chile nos quejamos, ¿cierto?, de que no se cumple con la libertad de culto. Pero, hermanos, parte de la persecución a los cristianos es que no se cumpla con una ley de libertad de culto, porque está en el propósito de Dios. Usted quizás no sabe cómo se conformó la ley de libertad de culto, pero muchos pastores fueron perseguidos y amenazados de muerte por causa de esta ley. Y hoy día nosotros somos beneficiarios directos, depositarios de esa bendición que trabajaron con dolor muchos hermanos, muchos pastores. Pero hoy día, hermanos, ¿qué persecución sufrimos por causa del Señor? Y eso es preocupante, porque cuando la iglesia no se levanta a hacer una voz profética, a predicar la palabra del Señor, no hay problemas. Los cristianos no tienen persecuciones. ¿Quién nos persigue hoy, hermano? ¿Persigue una pandemia? ¿Usted dice que eso es una persecución? ¿Quedar sin trabajo es una persecución? Eso no es persecución, hermano. No estamos sufriendo por causa del Señor. El día que usted abra su boca para predicar el evangelio genuino, usted va a conocer la verdadera persecución. Fíjese que en Chile hace falta una persecución externa. Hace falta que vengan las persecuciones sobre los cristianos en este país para saber los que son los llamados y los que son los escogidos. Y nos dejemos de divisiones, ¿cierto? Y conflicto interno. Porque cuando la iglesia está ociosa, cuando la iglesia se desenvuelve en lo mismo, hermano, cuando la iglesia no tiene nada que hacer, cuando la iglesia se dedica solo a criticar, solo a ser espectador de lo que otros hacen, vienen los problemas, viene el chaquetazo como conocemos, o el codeo, o el de alguna manera, ¿cierto?, el querer ocupar lugares privilegiados y que todos los demás nos vean. Viva Cristo y muera todo hombre, hermano. Muera nuestro carácter, muera nuestra identidad y sea Cristo el que se vea a través de nosotros. Y luego dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Fíjense, aquí viene un aspecto importante en el versículo 10. Él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y un comentarista dice, esto literalmente pasó a estar en el Espíritu. O sea, en otras palabras, en la visión es sencillamente el Espíritu de Dios el que toma el control de todas las cosas y le da a conocer a Juan esta revelación, esta visión del Señor Jesucristo. Y dice además que estaba en el día del Señor. Hay muchos comentarios respecto a esto, hermano, al día del Señor. Pero creo que la más acertada, hermano, después de orar al Señor y de leer la palabra de Dios y entender el sentido global de la interpretación bíblica, es que se refiere específicamente a la segunda venida. O sea, algunos dicen la segunda venida. Yo creo, me tomo más de otra, que es el día domingo, el día del Señor. Recordemos que Marcos capítulo 16, versículo 9, nos dice que el primer día de la semana el Señor Jesucristo, ¿cierto?, resucitó. Y a raíz de ello, Hechos capítulo 20, versículo 7, nos menciona, ¿cierto?, que los cristianos se reunían para recordar su muerte y resurrección. 1 Corintios 11, 26 nos señala que comían el pan y bebían de la copa, ¿cierto?, anunciando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y es lo que nosotros, ¿cierto?, este fin de semana pasado hicimos y que muchas iglesias han perdido de vista y muchas iglesias ya no celebran la Santa Cena. La Santa Cena no es un consejo, no es una sugerencia, no es una opción, es un mandato del Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Haced esto en memoria de mí. Y el hacer está como un mandato. Como hablaba el otro día, es un comando, es una orden. Iglesias no lo están haciendo. Y vamos ahora, dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Fíjese,
Ahora, antes de entrar a esta voz, quiero complementar con algo más lo del día domingo. ¿De dónde nace este concepto? Porque para muchos adventistas del séptimo día, dice que los cristianos que celebramos el día domingo como el día del Señor, celebramos el día del emperador. Eso no es así. Nosotros hacemos lo que los cristianos del primer siglo hacían. Lo que pasa es que la celebración del día domingo tiene una connotación pagana, debido a que esto nace desde Egipto, como bien lo señala un comentarista. Dice, originalmente indicaba el día de la ascensión del faraón al trono de Egipto o a su cumpleaños. Posteriormente el Imperio Romano, ¿cierto?, adopta esta práctica para lo que tiene que ver con los emperadores. Pero los cristianos no adoptaron el día domingo como el día, ¿cierto?, que muchos hablan del día de Constantino. No, hermano. Eso sucede 4 siglos después. Los cristianos, según 1 Corintios 11:26, ya dijimos Hechos 27, era una práctica recurrente en ellos recordar al Señor en el día de su resurrección, y por eso le llaman el día del Señor. Entonces, en este contexto es que Juan tiene la visión del Señor, que es lo que describe a continuación. Dice ahí el versículo 10 en su segunda parte, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, ¿cierto? Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y sigue los versículos 11, y dice que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Entonces, mientras Juan, ¿cierto?, es dirigido, controlado por el Espíritu del Señor en el día de él, oyó una fuerte voz como de trompeta, detrás de él, dice ahí, detrás de él. Y él le da característica muy precisa, una voz como de trompeta. Si nos remontamos, ¿cierto?, al Antiguo Testamento, esto servía para convocar al pueblo para algún acontecimiento especial. Números capítulo 10, versículo 1 al 10. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, que el mismo Señor en Mateo 24, 31, ¿cierto?, dice que Él volvería a este mundo con sus ángeles, y le precedería una gran voz de trompeta, y juntaría a los sus escogidos desde un extremo del cielo al otro. Eso es lo que señala el Evangelio de Mateo 24, 31. Entonces, el libro de Apocalipsis nos muestra que esta trompeta, que esta voz que es como trompeta, tiene alusión tanto a lo que sucede en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, respecto a de que se va a entregar un mensaje. Y el mensaje que se va a entregar en el libro de Apocalipsis es lo que que no queremos escuchar, pero es un mensaje del juicio o de los juicios finales del Señor sobre todo este mundo. Por eso que la gran voz de trompeta es lo mismo que decir una voz fuerte y clara que está avisando de algo muy importante que va a ser revelado a la iglesia del Señor. Ahora, fíjese que de la mano de esta voz viene la identificación de quién es la voz. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es el Dios Todopoderoso que ya se había presentado, ¿cierto?, al enviar su saludo a las 7 iglesias. Y nosotros lo veíamos la semana pasada también, ¿cierto?, el alfa y omega en el versículo 8, que era la primera y la última letra del griego, como en el Antiguo Testamento, para el hebreo, es Aleph, Atau, ¿cierto? Aleph, la primera letra, y Tau, la última letra, ¿cierto?, del alfabeto hebreo. Ahora, el Señor se va presentado a Juan, y él está diciendo, definitivamente yo soy el Dios Todopoderoso. Y a continuación de eso viene el mandato. Fíjense, viene un mandato. Y le dice, escribe en un libro lo que ves. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Tarea. Los nombres de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Entonces, cuando yo le pregunto, hermano, ¿cuáles son los nombres de las 7 iglesias?, debe decir Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Y esta es la primera
dentro de 12 veces en que en el libro de Apocalipsis Juan recibe la orden de escribir lo que estaba viendo. Él recibe la visión y tiene el deber de compartirlo con todos sus hermanos en las iglesias. Lo que vamos a comenzar a ver desde la próxima semana. El mensaje que entrega a cada una de estas 7 iglesias, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Hoy día esto me recordaba a los TJ, o a los Watchtower, o a los de la Torre del Vigía, o a los ruselianos, o a los discípulos de Carlos Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Porque ellos hablan más del libro de Apocalipsis que nosotros. Entendiendo obviamente que tienen una teología errada, que no tienen la salvación porque no reconocen a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero nosotros que estamos en la verdad, a nosotros que nos ha sido dada a conocer la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y vino a habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Aún así, hermano, nosotros le damos poco énfasis al libro Apocalipsis y principalmente al día del juicio, en el sentido que, hermanos, de que está dispuesto, como dice la palabra de Dios, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿No nos parece importante? Por eso que hoy en día me llama la atención cómo muchos cristianos lamentan terriblemente que una persona muera de coronavirus y no lamentan que haya partido a la eternidad sin Dios. Es preocupante eso. Ahora, Juan no se queda ahí, hermano. Él quiere saber cómo es la persona que le está hablando. Esto me hace recordar el refrán, la curiosidad mató al gato. Y eso es lo que se expresa, ¿cierto? En el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Fíjese. Fíjese. Y dice ahí, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Si no tenemos mala memoria y vamos al Antiguo Testamento nuevamente, los 7 candeleros eran una representación de la morada celestial de Dios, ¿cierto? Ahora, en el cielo, obviamente que si en la tierra teníamos la habitación en templos físicos, ese no es comparable al templo de Dios que está verdaderamente en el cielo. Pero además dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjese, ¿de qué material eran los candeleros? De oro. Eran candeleros de oro. El metal más precioso. Y nos daba a entender la perspectiva de Dios sobre las iglesias. Porque estos candeleros representan a las iglesias. Ahora, no olvidemos que estas iglesias están situadas geográficamente en una ruta que formaba un círculo alrededor de la provincia de Asia. A esas iglesias principalmente las va a hacer representativas de todo el pueblo de Dios alrededor de todo el mundo. Y hay algo importante porque el versículo 13 nos va a aproximar ahora al libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Fíjese que antes de pasar a eso, el oro en cuanto a su uso, es importante notarlo también porque los candeleros servían para colocar en ellos la luz. O sea, no solamente era importante porque eran el oro, sino también eran importantes porque en ellos se colocaba la luz. Pero lo más significativo que tiene la visión de Juan es que en medio de ellos, ¿cierto?, estaba uno semejante, como dice ahí, al Hijo del Hombre. Y entendemos que esto del Hijo del Hombre nos va a llevar a recordar los evangelios, donde el mismo Señor en varios pasajes se refiere al mismo como el Hijo del Hombre. Esto tiene varias alusiones, hermanos, depende de los contextos y depende del libro. Si lo vemos en el libro de Lucas,
¿cierto? Recordemos que Lucas, los destinatarios de su carta son griegos, son los cristianos dentro del pueblo griego. Ellos tenían esta idea, ¿cierto?, desde antes de estas ideas de las luchas, de esta idea de los Juegos Olímpicos que hoy día vemos, del hombre que llega a ser un superhombre, por eso que en la mitología encontramos a Hércules. Entonces Jesús de alguna manera es presentado ahí como el hombre, el hijo del hombre, o sea, el hijo sobre todos los dioses que tenían en la mitología griega, es el hijo de Dios, que es el hijo del hombre. Ahora, también eso muestra el carácter de él como Mesías. Y lo que debemos notar es que el Señor Jesucristo está ahora mismo, así como está en medio de los candeleros, como lo ve Juan, también eso es una representación que hoy mismo el Señor está en medio de la iglesia, hermanos. No olvide que el Señor está en medio de la iglesia. No hay ningún santo, no hay ninguna virgen que esté en medio de nosotros. Es solo Jesucristo. Porque Jesucristo no necesita de otros intermediarios. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo expresa, ¿cierto?, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, ¿por qué Jesús está y Juan lo ve en medio de los candeleros al Hijo del Hombre? Porque Él no quiere ver una iglesia apagada, hermanos. Él no quiere ver una iglesia disminuida. No quiere una iglesia entre penumbras, no quiere una iglesia en tinieblas, porque Él es luz. Por eso la palabra del Señor nos dice en Mateo 18:20, allí donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Es verdad, hermanos, que las iglesias tienen una serie de defectos, pero a pesar de ello el Señor sigue estando en medio de la iglesia. Ahora, no esperemos, como expresa la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, hermano. Que el solo hecho de saber que el Señor está en medio de su iglesia sea para nosotros el referente principal para decir, Señor, y es como lo vamos a ver en pasajes más adelante del libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese aún más. Y continúa esta visión del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 13, ¿cierto? Y dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En este momento Juan está haciendo una descripción física del Señor. Pero hay que observar 2 aspectos importantes, hermano. Primero, su actual estado de gloria y a la vez, y en segundo lugar, los diferentes símbolos que describen el carácter y los atributos del Señor. Antes de los juicios que van a venir sobre este mundo, es imprescindible, hermanos, que conozcamos bien quién va a ejecutar estos juicios. Fíjense cuál es la identidad de Él. Habla que es el Hijo del Hombre, como ya lo escribimos en algún momento. Y esto nos remonta, ¿cierto?, a Daniel capítulo 7, versículo 13. Es un hombre, ¿cierto?, que lo vemos en medio, ¿cierto?, como el Altísimo. Fíjese que Daniel ve el poderío de 4 grandes imperios gentiles que habrían de venir representados por una bestia monstruosa y terrible. De la cuarta de estas bestias surgió un cuerno pequeño que hablaba palabras contra el Altísimo, ¿cierto? Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Obviamente se trata del anticristo que aparece al final de los tiempos. Pero Daniel también ve, hermanos, cómo ese malvado personaje es destruido por uno como hijo de hombre, así lo ve, que sería el heredero legítimo de todos los reinos de este mundo por la eternidad. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Como les decía adelante, no olvidemos que el título
Hijo de hombre es un título mesiánico. Y además habla de que Dios Padre le ha dado la autoridad de hacer juicio, pues por cuanto Él es el Hijo del hombre. Si ya lo vemos en Daniel, lo vemos cumplido ahora en el libro de Apocalipsis. Y este juicio será ejecutado por el Hijo del hombre, a quien el anciano de días le ha dado el dominio, la gloria, el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Como dice Daniel 7:14, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, debemos entender que este título es asociado solamente al Hijo de Dios, a Jesucristo como el Hijo del hombre, y es a quien Juan ve. Él va a ser el juez supremo, que va a juzgar y reinar eternamente sobre todos. Ahora, no olvidemos, hermanos, también que el rechazo de los judíos hacia el Mesías, al Señor Jesucristo, viene a dar el cumplimiento también de la profecía de Daniel. Porque después de la muerte del Señor Jesucristo, Él va a resucitar y Él va a ascender. Y va a ser glorificado a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso es que dice ahí que con esto corresponde la visión que tuvo Daniel cuando vemos que en las nubes del cielo se acercaba uno que era llevado hasta el anciano de días y al que le daban todos los reinos. Asimismo, el Señor habló que en su segunda venida, inmediatamente después de las tribulaciones, Mateo 24-29, ¿cierto? Y también en Daniel, hace notar que el Hijo del Hombre recibiría el reino después de que el anticristo, ¿cierto?, que había perseguido a los santos, fue derrotado. El Hijo del Hombre. ¿Quién es entonces el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Ahora, habla de su vestimenta también. Si usted ve, ¿cierto?, en el mismo versículo 13 dice: vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si uno ve las características de este vestido, rápidamente le hace recordar al sacerdote en el Antiguo Testamento, que llevaba una vestidura hasta los pies y estaba ceñido con un cinto. En otras palabras, el Señor Jesucristo está actuando como un sumo sacerdote. Ese es lo que Él está realizando. Y el sumo sacerdote, no olvidemos que en el Antiguo Testamento Él era el que mediaba, ¿cierto?, entre el pueblo y Dios. Él era el que ingresaba al lugar santísimo. Si Dios aprobaba, ¿cierto?, el sacrificio, el pueblo tenía por un año más perdón. Si Dios reprobaba el sacrificio, el sumo sacerdote mismo caía muerto. Hay una descripción, obviamente, del Señor Jesucristo. Dice, su cabeza y sus cabellos, ¿cierto?, eran blancos, dice el verso 14, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Así dice. Y luego dice el verso 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso es lo que nos está señalando, ¿cierto?, el apóstol Juan. Es que está viendo, como se vio en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 9, la visión del anciano de días. El pelo de su cabeza, decía ahí Daniel, como lana limpia. Eso nos sugiere la sabiduría de Dios. Solo Dios es digno de la adoración. Solo Dios es santo. Solo Dios es pureza absoluta. Dice que sus ojos son como llamas de fuego. Es decir, recuerde que el fuego es penetrante, hermano. Hace unos años atrás, cuando se produjeron en el mes de febrero estos tremendos incendios en el centro sur del país, viajamos a la ciudad de Santa Olga, hermanos, en un pueblo, hermano, donde todo fue arrasado por el fuego. Había una cancha de fútbol, hermanos. La gente nos contaba que habían mojado la cancha con agua hasta desbordar y colocaron todos sus enseres al medio de la cancha. Increíblemente, hermano, a pesar de que la gente hizo verdaderas piletas o piscinas en esa cancha y al medio dejaron sus cosas, el fuego fue capaz de absorber todo el agua y de llegar hasta donde estaban sus bienes y consumirlos por completo.
cuando el apóstol Juan habla de esto que es sus ojos como llamas de fuego, lo que está anunciando es que el juicio de Dios va a penetrar a toda la humanidad, a la mente de todo ser humano, va a llegar el juicio de Dios. Aquellos que vamos a ver más adelante que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida, porque son aquellos que se oponen a la voluntad de Dios, creen que con su vida religiosa, con su moralidad humanista, pueden convencer a Dios, pero no es así. Toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo y confesará que Él es el Señor. Y su pie semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Eso es lo que describe el apóstol Juan. Es decir, el Señor está dispuesto para juzgar. Fíjese la dicotomía o el cambio que tiene ahora el Señor. Ese Señor que nosotros vimos recorrer Jerusalén, recorrer la provincia de Galilea, la provincia de Judea, ¿cierto? Un hombre que sus pies eran pies de paz, eran los pies, ¿cierto?, de misericordia y de consuelo. Esos pies que usted lo ha visto en algunas películas, hermanos, donde María, ¿cierto?, unge con un caro perfume, ¿cierto?, los pies del Señor. Esos pies que se vieron debilitados en la cruz al ser clavados, ahora son los mismos pies. Pero este bronce bruñido significa que vienen como juicio e ira de Dios. Y dice luego en el verso 15 que su voz como estruendo de muchas aguas. Un comentarista bíblico llamado Sweet cree que las muchas aguas son las olas del mar Egeo que baten las costas de la isla de Patmos. O sea, cuando el apóstol Juan está viendo esta visión, asimila, ¿cierto?, está el estruendo de muchas aguas, lo asimila a estas costas del mar Egeo. Usted cuando ha ido, ahora último, mostraron, ¿no es cierto?, la semana pasada, cuando el salto del Laja, hermanos, debido a las intensas lluvias y a las nevazones en la cordillera, venía agua en centímetros cúbicos por volúmenes gigantescos. Y caían desde el salto del Laja, hermano. Y mucha gente se sorprendió con eso al ver el ruido. Y quizás vivían a 500 metros, 1 kilómetro de ahí, pero les sorprendió el ruido, no lo escuchaban hace muchos años. Y se acercaron a aquel lugar. Sería como usted si un día tiene la posibilidad de ir a las cataratas del Niágara, ¿cierto?, a las cataratas de Iguazú. Su ruido usted lo puede oír a distancias. Así es la voz del Señor. Y eso es una autoridad. Él va a llamar. Y su voz está por encima de todas las voces. Dice además que tenía, el verso 16, en su diestra 7 estrellas. Fíjese, 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Por qué dice tenía en su diestra 7 estrellas? Recordemos que la mano del Señor, la mano derecha, es el lugar de honor y el Señor tiene en ella 7 estrellas. Recordemos también que el satanismo, una forma de burlarse de la autoridad de Dios y de la divinidad de Dios y no reconocerla, es, ¿cierto?, usar la mano izquierda, o como lo vemos incluso en algunos dibujos animados, o lo usan muchos en las logias masónicas, se amarran, ¿cierto? La mano derecha. Se amarran la mano derecha, ¿cierto?, dejando libre solo la mano izquierda para el uso. Es una forma, ¿cierto? No con esto vamos a decir que Dios es derechista, no, Dios no tiene que ver con ideologías, sino que solamente simboliza la autoridad que hay en él, y el satanismo lo que hace es de alguna manera reprobar o no someterse a esa autoridad, ¿ya? Y dice que esta, como lo señala en el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, ¿cierto? Obviamente las 7 estrellas no debiesen ser literales, pero son un símbolo de los ángeles de las 7 iglesias, que es lo que expresa Apocalipsis 1:20. Tenían alguna función importante dentro de la iglesia, puesto que el mensaje de las cartas se dirige en primer lugar a ellos. Por eso que el capítulo 2, versículo 1, inicia con escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice luego también que de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y aquí hay que considerar 2 elementos. Uno en la boca, ¿cierto? Y otro en la espada. Uno esperaría que de la boca se muestre la lengua, por lo menos, o los dientes, pero no se muestra ninguno de ellos, ¿cierto? Y esto habla de un veredicto de parte de Dios, un juicio contra sus enemigos.
Y esto habla también de la capacidad que va a tener él de ejecutar estos juicios con una espada de 2 filos. Porque también la espada tenía esta espada de 2 filos eran bien prácticas. No solamente afilaban, sino que también repasaban. Entonces, en este sentido, Dios va a traer juicios que no solamente se establecen, sino que se van a cumplir. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 4, versículo 12 también nos dice que la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, ¿cierto? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo que el escritor del libro de Hebreos, ¿cierto? Ya tenía un conocimiento pleno del doble uso que tenía la espada de doble filo. Y dice además que su rostro, ¿cierto? Ahí en el versículo 16 dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El año pasado tuvimos acá un eclipse solar y muchos que no tenían el alcance de estos lentes especiales compraron estos vidrios que se usan en las máscaras de las personas que se dedican a soldar, ¿cierto? Y se crearon sus propios lentes porque obviamente mirar directamente al sol podía traer perjuicios a la vista de por vida. Bueno, cuando el apóstol Juan escribe y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, está dando esa alusión también. Ninguna persona puede quedarse mirando el sol fijamente por un buen rato, porque ya va a tener serios problemas a su vista. Seguramente debemos asociarlo, ¿cierto?, con la descripción que hace Malaquías de Cristo como el sol de justicia, un sol abrasador, del que los hombres tratarán de esconderse cuando venga a juzgarlo. Este concepto abrasador no es con Z, sino con S, ¿cierto? Este es este fuego que consume, ya no es de abrazar con Z, sino de este fuego que consume, como el ejemplo que le daba de esto de Santa Olga. En resumen, podemos ver hasta el momento, ¿cierto?, a Cristo que aparece en los evangelios como un hombre de ternura, de amor, humillado, insultado, ¿cierto?, como que la gloria de Dios es traspasada, que muere por el pecado del hombre. Pero el que está viendo el apóstol Juan ahora es un hijo del hombre, es el Hijo de Dios que aparece con todo poder y juicio, que aparece como un guerrero, que aparece como un vencedor del umbrante, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que solo Él es antes de la fundación del mundo y lo seguirá siendo por la eternidad. Por eso les decía antes, primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, nos dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Enfrentarse al Hijo del Hombre, obviamente. Y vamos a la última parte de este capítulo 1, los versículos 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, dice ahí, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y dice luego el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dice en primer lugar, ¿cierto?, en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que, hermano, cuando usted analiza el Antiguo Testamento y ve a Ezequiel o a Daniel en la visión, o ven en el Nuevo Testamento al mismo apóstol Pablo en camino a la isla de Damasco, ¿quién podría resistirse bajo esta tremenda visión del Hijo de Dios colocado a nuestros pies? Por eso cuando José Smith, el fundador de los mormones, él dice que se aparece el ángel Moroni a sus pies. Para él solo fue una visión y no fue nada más que eso. No lo llevó al suelo, no lo llevó a adorar a Dios y decir Jesucristo es el Señor, porque era una mentira y un engaño barato del diablo, como lo expresa Gálatas capítulo 1, versículo 8, ¿cierto?
Mas si aún yo, dice el apóstol Pablo, un ángel del cielo presentare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Aquí vemos al Señor en toda su plenitud, en su santidad delumbrante. Se presenta a este hombre Juan, al apóstol Juan, quien se siente indigno aún de estar de pie. Esa es la impresión que tiene Juan. Recordemos, hermanos, que este mismo Juan que hoy día no se puede mantener en pie y está, ¿cierto? Y dice caí como muerto ante sus pies, es el mismo que unos 68 años antes, 65 años antes, estuvo en la última cena con el Señor recostado sobre su pecho, como lo menciona Juan capítulo 13, versículo 25. Pero ahora al ver a ese Señor, Juan cae como muerto. Hermano, este es un ejemplo de cómo debe ser nuestra adoración. Aquí nadie más que el Señor debe ser tributado. Aquí nadie más que el Señor debe ser reconocido. Si la gente nos hace una especie de seña en la espalda, no lo permita. Tantas disputas que existen, tantos pleitos que existen en las iglesias por figurar, por quién tiene el llamado, por quién tiene la gracia, por quién Dios debiera usar, o por darle aplauso a tal o cual, o como señala un cristiano, un hermano en la fe, ¿cierto? Que detrás de la cortina el Señor está esperando que le demos solo la gloria a Él. ¿Cuántos de aquellos que se creían artistas cristianos hoy día están en silencio, hermano, con esta pandemia? Dios los hizo callar porque le habían quitado la gloria a Dios. ¿Cuántos que se autodenominaban falsamente y antibíblicamente apóstoles y profetas hoy día están callados? Han visto sus arcas mermar, su finanza empobrecerse, porque engañaron al pueblo. Toda la gloria es para el Señor, hermanos. Todo lo que hacemos día a día es para que Dios sea glorificado. No lo olvide nunca. Por eso vienen las palabras de consuelo del Señor. En el mismo versículo 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. El Señor que le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y al final, la última declaración, le dice a todos sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo está trayendo hoy día consuelo al apóstol Juan, diciéndole, no temas. Y dice ahí, no temas, yo soy el primero y el último. Pero fíjese antes de eso lo que dice, y él puso su diestra sobre mí, su mano sobre mí. Él me tocó, puso su diestra sobre Juan. ¿Cuál es el consuelo que el Señor le da? No temas, yo soy el primero y el último. Lo primero que le dice, no temas, no tengas miedo de lo que está sucediendo. Por eso le pregunto y le exhorto un día más, hermano, ¿por qué le tenemos tanto miedo a una pandemia y no le tenemos miedo a estar a cuentas con Dios? ¿Por qué en este mismo instante, cuando muchas personas debiesen estar escuchando la palabra del Señor, muchos cristianos debiesen estar atentos a la palabra de Dios, están en otras cosas? Y el Señor añade, la palabra del Señor añade, no temas, soy el primero y el último. O sea, Él es el Dios eterno. Y luego le dice, en el verso 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, en otras palabras, todo este versículo 18 nos lleva a pensar en la muerte y la resurrección del Señor. No olvide que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tal como Adán y Eva estábamos alejados de Dios, escondidos de la presencia de Dios. Estábamos avergonzados de poder acercarnos a Dios, hermano. Pero el Señor le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A raíz de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Estas llaves simbolizan la autoridad, el dominio y la victoria sobre el reino de la muerte. Sobre esta base el que el Señor funda su iglesia. No sobre Pedro, como lo enseña la Iglesia Católica, utilizando erróneamente Mateo capítulo 16, versículos 18 al 19. Porque el Señor le pregunta a sus discípulos, oye, ¿quién dice la gente que soy? Dice que eres Elías, otro dice que eres Juan el Bautista. Ya, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro responde enérgicamente, con una convicción plena que solo podía haberse dado el Señor. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, el primero es Pedro y el otro es Petras, no sobre la piedra pequeña, sobre Pedro, sino sobre esta roca, este fundamento, sobre lo que tú has dicho, que dijo en el versículo anterior, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa confesión edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Y él dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no lo está diciendo porque él sea de exclusividad, sino porque en ese momento es el que está liderando dentro del grupo. Pero la entrega de la llave es para todos. Y principalmente dice, y todo lo que atares en la tierra, fíjese, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se refiere con ese versículo? Es una buena tarea para la casa. ¿Cuál es el contexto cuando la gente usa erróneamente el atar y desatar? Dice, hoy en el nombre de Jesús atamos demonios. En ninguna parte dice ahí que esté atando demonios, desatando demonios. O atando bendiciones o desatando bendiciones. A lo que se refiere en ese versículo, a ti te daré la llave, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tiene que ver, hermanos, con el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Que se haga tu voluntad sobre mi vida. En la medida que se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas en la tierra, veremos la bendición de Dios sobre nosotros, desde los cielos. Una misión es la que el Señor le da a Juan. Y le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser en el versículo 19. Después de estas. En ese momento Juan se ha convertido, fíjese, en un testigo autorizado para dar testimonio del Señor, porque él conoce bien el secreto ahora. Él está en presencia del Señor. Las cosas que ha visto y las que son, las que han de ser después. ¿Qué es lo que ha visto? Al Señor glorificado. ¿Qué es lo que son? El estado presente de las 7 iglesias es lo que él va a ver. Y las cosas que han de ser después de esta, el juicio de Dios sobre todo el mundo. Ahora dice el verso 20, para ir finalizando. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias como tal. En otras palabras, las 7 estrellas, ¿cierto? Como menciona ahí, en cuanto a los 7 candeleros está claro que se refiere a las 7 estrellas. Ahora, importante entender que son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Hay una infinidad de opiniones como tal, que se refiere a ángeles literales, pero yo creo, hermanos, fehacientemente, que esto tiene que ver con aquellos que están liderando las iglesias, con aquellos que son los que guían al rebaño de las iglesias. Por eso que no cualquiera puede tomar el pastorado, hermano. No cualquiera puede tomar el pastorado. Aquí tiene que haber un llamado de parte del Señor. Algunos alegan que se refería a mensajero, porque la palabra ángel es mensajero. Pero es difícil poder determinar ese concepto. Yo creo que se refiere a los ancianos, se refiere a los pastores de las iglesias, porque ellos son los encargados de guiar a las iglesias. No olvide que los creyentes en quien primero fijan la mirada son en aquellos que guían las iglesias. Por eso que cuando el pastor o el anciano de la iglesia se equivoca, de quien primero desiste la gente
es del Señor, porque pusieron su mirada en el líder de la iglesia. Ahora, esto habla de una gran responsabilidad que tenemos quienes pastoreamos las iglesias, porque no solo es un trabajo duro y difícil, sino que también nos lleva a entender, hermano, que quien nos sostiene y quien nos levanta a los siervos de Dios es el Señor y nadie más. Los 7 candeleros que menciona ahí también, y dice los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Y obviamente que ya entendemos, ¿cierto? Y literalmente nos dice el apóstol Juan, se refiere a estas 7 iglesias, que son las que vamos a ver, ¿cierto? Los candeleros de oro, como los ve el Señor. Es que el Señor ve así la iglesia, pues, hermano. Y quiero con esto ir ya cerrando este capítulo. El Señor no ve a la iglesia, como decía un escritor, no lo ve como chatarra vieja e inservible. El Señor no ve a la iglesia como un centro de conventilleo. El Señor no ve a la iglesia, hermanos, como un centro social. El Señor ve a la iglesia como candeleros de oro. Por eso cuando alguien habla de la iglesia del Señor, está hablando del que Juan vio en esa visión, el Hijo del Hombre, que sus ojos son como llamas de fuego, que su boca sale una espada aguda. El Señor nos ve como candeleros de oro. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio como el Señor ve a la iglesia. El Señor que conoce nuestra mente y nuestro corazón. Yo creo que por lo mismo el apóstol Juan cae al suelo, hermano. Y como diría el apóstol Pablo, miserable de mí, miserable de mí. Si en nosotros, hermanos, no hay mérito alguno para que Dios nos haya escogido. No hay mérito alguno. Pues Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos, nuestro deseo de venganza. A veces la pudrición que hay en nuestras mentes, al extremo de vomitar eso, hermano. Pero el Señor sigue viéndonos como candeleros de oro, porque para el Señor su iglesia es valiosa. Y es que el Señor no está mirando, hermanos, la iglesia de hoy. Téngalo por seguro. Hace muchos años aprendí, hermano, que cuando usted mira a una persona como un drogadicto, como un homosexual, como un ladrón, y usted le lleva el evangelio, el Señor no está mirando al drogadicto. Está mirando el que en un tiempo más será un instrumento en las manos de Él. El Señor no está mirando a la iglesia de hoy, hermano, a la que Icabot, en el arameo, la que traspasa su gloria. Dios está mirando a la iglesia que va a estar con Él en las bodas del Cordero, a los candeleros de oro. Amén. Estamos llegando al final de este estudio el día de hoy, hermanos. Se nos ha ido rápidamente el tiempo. Y ya la próxima semana, hermanos, ya la próxima semana nos vamos a enfrentar al estudio del mensaje a las 7 iglesias. Aquí hay mucho paño que cortar. Hay mucho que ver, hermanos, porque si está hablando las iglesias, es que el Señor ha visto el corazón de las iglesias, el estado de la iglesia, no solo en la época de un Juan exiliado en la isla de Patmos, sino que también está viendo a la iglesia cómo está actualmente. Y creo que este capítulo 2 del libro de Apocalipsis, ¿cierto?, nos va a llevar a enfrentarnos a un estudio potente, hermanos, a un estudio que yo creo que hasta hoy, cada vez que sigo analizando más el libro de Apocalipsis, me doy cuenta cuánto más indignos somos, siquiera de abrir este libro y leerlo. Pero no es por mérito nuestro, sino por los méritos de Jesucristo, que podemos acercarnos a Dios y que podemos abrir su palabra y que su Espíritu Santo nos puede iluminar para poder entender la Escritura. Amén. Le invito a orar un momento. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por lo que hoy hemos aprendido. Al señalar al apóstol Juan, Señor amado, en esta visión que tiene de tu persona, oh Cristo amado, es impresionante. Es impresionante, Señor,
cómo le has dado el privilegio de verte. Esa esperanza es la que tenemos todos los creyentes. Todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo tenemos la esperanza de que nuestra vida es más que lo que hoy vemos. En un día no muy lejano estaremos delante de tu presencia, Señor, alabándote y adorándote. Señor, con un cuerpo glorificado que ya no verá tristeza, no verá enfermedad, no tendrá temor a la muerte, porque habremos pasado de muerte a vida eterna. Señor, hoy ruego por tu iglesia. Oro por toda tu iglesia que ha estado atenta a esta transmisión. Señor, que hoy día podamos levantarnos de donde estamos, Señor, con la misión de ser portadores de tu palabra. Como tú ordenaste a Juan, escribe y también anuncia. Señor, que podamos anunciar a este mundo lo que tu palabra enseña, sobre todo en el libro Apocalipsis, que tú vienes pronto, el Cristo glorificado, no ya en una cruz, no menospreciado, sino en toda su autoridad y poder. Gracias, Dios Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Gracias a Dios por su palabra que hemos compartido el día de hoy, ¿cierto? Ha sido un tema interesante esto de la visión que ha tenido el Hijo del Hombre, el apóstol Juan. Y no olvide que el día viernes estamos, ¿cierto?, en sintonía nuevamente a través de Facebook Live, en la oración. Bueno, el viernes pasado tuvimos algunos problemas, los hermanos, ¿cierto?, tuvieron problemas con su vehículo y a última hora tuvieron que hacerlo desde Zoom. Pero este viernes vamos a estar transmitiendo desde Facebook Live. Así que le invitamos a las 7 de la tarde a conectarse para que juntos durante una hora podamos estar orando al Señor, clamando por la iglesia y por este mundo que se vuelva al Señor. El día sábado desde las 11 de la mañana tenemos la escuela bíblica para niños, el Bienvenidos, ¿cierto? Y ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios de una forma lúdica, ¿cierto? De una forma, digamos, dinámica y contextualizada a la etapa que están nuestros niños, enseñar la palabra de Dios. Y ya a las 16 horas está el culto de adolescentes y jóvenes. Este día va a ser distinto porque misioneritas, ¿cierto?, tienen su evento a las 18 horas. Así que adolescentes y jóvenes está a las 16 horas, 4 de la tarde, ¿cierto? Y paralelamente a las 18 horas, mientras misioneritas van a tener su evento, ¿cierto?, nosotros como exploradores nos vamos a reunir también a las 18 horas y vamos a estar compartiendo, no un campamento virtual, ¿cierto?, sino que vamos a estar compartiendo nuestra reunión virtual, ¿cierto?, una reunión de destacamento virtual. Así que les vamos a estar esperando a las 18 horas para que también se conecten vía Facebook. A través de, ya les vamos a estar invitando a esta nueva página que tenemos en Facebook para Exploradores Chile DM o Destacamento Multitudes, como el Señor así lo ha determinado. Y el día domingo, hermanos, el día domingo a las 11 de la mañana tenemos una nueva emisión de la Escuela de Obreros vía Zoom. Si usted quiere participar, nos avisa por el WhatsApp y le mandamos el ID y la password para que usted el día domingo se integre a este estudio de la segunda carta a Timoteo, que está apasionante, fascinante, y veremos ahí algunos hermanos que tienen la tarea de exponernos una parte de lo que va a ser el estudio de esta semana. Y por la tarde a las 18:30 horas del día domingo, el culto general, el culto familiar, donde esperamos a ustedes, a todos que se reúnan, ¿cierto? Y que sabemos que durante esta semana también han aprovechado las redes sociales para compartir el mensaje de salvación, y esa misma gente el día domingo esté con nosotros escuchando palabra de Dios. Hay que estar orando porque va a empezar el desconfinamiento, pero desde el extremo sur, Puerto Aysén y no... Ok. Bueno, sí, orar por eso, porque ya al parecer comienza el desconfinamiento, ¿cierto? Desde el sur del país, desde Aysén, va a venir hasta la capital. Yo creo que vamos a ser los últimos por porfiado, ¿ya? Y no hay que confiarse tampoco, hermano, porque en los países en Asia, ¿cierto?, en China, y también en los países de Europa hicieron el desconfinamiento y todo a la calle y provocó más casos. Así que a cuidarse, pues, hermano. Yo les pido a la vez oración por un sobrino, ¿cierto?,
esposo de una sobrina mía, Jaime, él está con coronavirus y ha sido hospitalizado debido a una neumonía. Obviamente que es propio de este virus como tal, pero siempre he confiado en el Señor que todas las cosas acontecen en nuestra vida por la voluntad del Señor que es perfecta. Amén. Así que eso, pues, hermano. Entonces nos vamos a ir, hermano, con un abrazo apretado. No olvide que Dios es fiel y Él nos sostiene. Un abrazo fuerte, hermanos, que el Señor les bendiga y estamos en contacto. Amén y amén. Dios nos bendice.